el afrocolombiano como sujeto de los cuentos García Marquiano. Religiosidad en el mundo garciamarquiano. Crónica de una muerte anunciada. Una influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Gabriel García Márquez, un periodista que construye realidades. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta transmisión. Ya es costumbre tener este tipo de espacios a lo largo de lo que ha sido el desarrollo de este primer semestre del 2021. Agradecemos a cada uno de ustedes mantener esta conexión, reportar sintonía, también como ha sido costumbre la interactividad de esta jornada, aquí atentos a los detalles que sucedan a través de la conexión con el Facebook Live de la Universidad del Magdalena. Las personas que por primera vez se conectan con nosotros, es importante que sepan que nosotros en este momento vamos a dar inicio a el ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Esto enmarcado en las jornadas de literatura y estudios culturales que ofrece la Universidad del Magdalena. Una relación desde la Vicerrectoría de Investigación a través de la Editorial Unión Magdalena, también conectados con la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social por medio de la coordinación de la proyección de promoción, proyección cultural, asimismo con la Casa Museo Gabriel García Márquez y con la Feria Internacional del Libro de Santa Marta, FISMAR, una opción de libro, arte y cultura en nuestra ciudad. Así, cada una de las personas que han participado en esta jornada compartiendo información muy valiosa en temas muy variados acerca de lo que ha sido su proceso investigativo de la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Como una forma de darle inicio a la jornada, vamos a darles un saludo institucional y en esta ocasión nos hace la profe Ivette Noriega, que también nos acompaña desde sus dos roles, desde la Facultad de Ciencias de la Educación y desde la Coordinación de Proyección Cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Muy buenos días, profe Ivette, bienvenida. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias al profesor Hernán Toro, al profesor Juan Moreno por estar con nosotros. Es un placer para la Universidad del Magdalena abrir nuevamente este espacio, que es un espacio que, como bien lo decía Felipe, nos está acostumbrando a la buena charla, a la buena reflexión en torno a la literatura y a los estudios culturales. Decirles que de la Universidad del Magdalena es un propósito, un objetivo claro acercar la literatura y las reflexiones críticas frente a la obra de Gabriel García Márquez a todo público, a nuestros estudiantes, a los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana y literatura, que ya los veo que están conectados, a los estudiantes de la licenciatura en artes, de la licenciatura de lenguas extranjeras, y a todo el público de la costa que se encuentra vinculado a el mundo garciamarquiano. Desde la Dirección de Proyección Cultural, desde la Facultad de Ciencias de la Educación y desde la Editorial Unión Magdalena, creemos que los libros no solamente se deben quedar allí, sino que también deben proyectarse y acercar ese conocimiento, transferir ese conocimiento a través de estas actividades. Entonces, muchísimas gracias al profesor Juan, profesor Hernán, por estar con nosotros, por compartir, por permitir también este espacio pedagógico, didáctico, para todo nuestro público amante de la literatura. Muchísimas gracias y bienvenidos a Unión Magdalena. Gracias, profe Ivette. Usted lo mencionó, desde ya las personas en sintonía, revisando la transmisión en Facebook, se empiezan a conectar desde el zonal de Aguachica, también se conectan con nosotros desde el zonal de El Banco, la licenciatura en literatura presente con nosotros, zonal Ciénaga, así, cada uno de los distintos espacios donde tiene conexiones a la universidad y la ventaja que por medio de estas estrategias nos conectamos con el departamento, con la región, con el país y con el mundo. Después que estén conectados a través de este enlace, pueden ser parte de esta actividad. La invitación para ustedes que están ahí atentos en esta transmisión es a empezar a compartir. Se ha tenido como referencia que estos eventos son muy compartidos, muy comentados, generan muchas interacciones, así que este no puede ser la excepción. Hoy vamos a tratar el tema de la influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos. Para conocer un poco más de detalles de quién será nuestro invitado en esta jornada y también como una información de contexto a lo que ha venido siendo el ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas,
Le damos paso al profe Juan Moreno, que nos acompaña como costumbre y nos contextualiza en esta jornada, además de tener la misión de darle paso a cada uno de nuestros invitados que nos han acompañado en estos ciclos de conferencia. Profe Juan Moreno, muy buenos días. Buenos días. Para mí es un placer hacer la presentación de mi colega Hernán Toro. Él fue profesor de la Universidad del Valle, de donde es jubilado desde el 2013. Estuvo vinculado gran parte de su permanencia en la Universidad del Valle a la Escuela de Comunicación Social, y en 2 periodos diferentes fue decano de esa unidad académica. Y él fue declarado profesor emérito en 2015 de la Universidad del Valle. Y bueno, ha tenido muchas distinciones y hace parte de este grupo importante de profesores de la Universidad del Valle que han participado en estos diversos libros que en estos 5 años se han hecho en nuestro país, en las editoriales universitarias, sobre Gabriel García Márquez. Y bueno, yo en particular respecto a la obra del profesor Hernán, yo diría que pues él es, una de sus actividades es la escritura de cuentos, y él ha participado en varios antologías de cuentos, y ha sido traductor. Entonces, en el 2013 publicó la traducción del libro de Albert Londres, Entre los locos. Ese libro fue traducido por la Universidad del Valle en el 2013. Y para dar algunos títulos de su obra literaria, también publicados en la Universidad del Valle, su novela Cenizas en el Puente, su libro de cuentos Cenizas en el Puente, en el 2014, y su último libro de cuentos se titula Muertes Apócrifas, del 2018, también publicado por la Universidad del Valle. De ese, digamos, yo quisiera hacer un comentario porque en ese libro, desde la ficción, él nos cuenta la vida de ciertos escritores más allá de la muerte oficial. Es decir, que en la ficción él inventa que vivieron más de lo que oficialmente se dice. Y me ha interesado mucho que 2 de esos cuentos tienen que ver con la muerte, la muerte apócrifa de Jorge Luis Borges y la muerte apócrifa de Gabriel García Márquez. Es decir, ese periodo que él ficciona después de la muerte de García Márquez, donde todavía está vivo, y que por supuesto sucede en México, que es es decir, es una lectura que yo he disfrutado mucho. Bueno, solo me queda por decir que tenemos un gran privilegio al poder publicar los trabajos de Hernán Toro, porque yo creo que él se distingue porque ha hecho algo que en la crítica literaria sobre García Márquez se ha hecho poco, y que era necesario hacerlo y profundizarlo. Muchísimos críticos han insinuado, incluso han dicho con una frase o con 2 frases, que el escritor francés François Rabelais es un escritor que fue muy leído, muy estudiado y muy querido por Gabriel García Márquez, pero hasta antes de los trabajos del profesor Hernán Toro, eso se quedaba en una afirmación, eso se quedaba en una verdad generalizada. Afortunadamente, el trabajo de Hernán nos permite avanzar en esa pista interpretativa, y que es, digamos, la aplicación de la perspectiva comparatista tan importante hoy en día en los estudios literarios, para demostrar, para profundizar no solamente esa relación que tiene García Márquez con la literatura de François Rabelais, el escritor francés que él conocía también. Es decir, es evidente que García Márquez conocía muy bien a François Rabelais, y una de las ganancias de los trabajos del profesor Hernán es que nos demuestra que en efecto tuvo que conocerlo muy, pero muy bien para para inspirarse, pero no solamente para inspirarse, ¿no?, sino para también creativamente transformar esa herencia, ese legado literario. Y entonces creo que tenemos mucha suerte, porque al fin alguien, un especialista, un estudioso, un conocedor a fondo de la obra de François Rabelais, y por supuesto de las versiones en francés, y bueno, las diferentes versiones y todos los estudios que se han hecho sobre este escritor francés, al fin un especialista nos profundiza esa perspectiva literaria. Bueno, eso era lo que yo quería decir de Hernán, a quien pues, bueno, tengo el gusto de presentar.
porque él ha participado en varios de los libros que hemos publicado en estos 5 años en Colombia sobre la obra de García Márquez, y cada uno de los trabajos que el profesor Hernán ha publicado es precisamente sobre esa pista, sobre ese trabajo comparatista que al fin ya tenemos, y es gracias al trabajo del profesor Hernán. Nosotros de esta forma damos oficialmente la bienvenida. Profe Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, así que estaremos atentos para extraer toda la información posible de lo que tiene preparado para compartirnos el día de hoy. Una mañana que desde Santa Marta inicia un poco nublada, siendo las 10:15, 10:18, dice mi computador. Estamos conectados desde Santa Marta para el departamento, la región, el país, el mundo que se conecte a través de esta transmisión en Facebook Live de la Universidad del Magdalena. Profe Hernán, tiene usted la palabra, bienvenido. Sí, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a la Universidad de Magdalena, a Ivette, a la profesora Ivette, a Juan, pues por darme la posibilidad de que exponga estas ideas en torno a las relaciones entre la obra de García Márquez y la de Rabelais. Hago un pequeño paréntesis para pedirle a Felipe que algunas personas han llamado a mi esposa a decirle que no han podido activar los mecanismos de transmisión. No sé a qué se pueda deber, pero pues... Ya le confirmamos, podemos pasarles el dato que estamos conectados a través de la fanpage de la Universidad del Magdalena. Dice, el organizador del evento no ha activado la transmisión. Eso dice ahí. No sé. Ya le confirmamos, pero lo que vamos a hacer por el momento es, mientras avanza la presentación, yo comparto con usted el enlace de la sala para que lo puedan ver de forma directa a través de Facebook. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, quisiera hacer una dedicatoria de esta conferencia. Se la quiero dedicar a los estudiantes desalojados violentamente por la policía de los predios de la Universidad del Valle hace pocos días, y a los indígenas del pueblo Misac que derribaron en la mañana de hoy la estatua de Sebastián de Belalcázar. Bien, mi conferencia se llama Influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos, y quisiera comenzar haciendo 2 precisiones. Ambas señalan el alcance de mi análisis. La primera precisión es de orden general. Puesto que quiero señalar la influencia de un escritor en otro, nos encontramos frente a un ejercicio de literatura comparada. Pero la literatura comparada no es una ciencia exacta. Se basa en indicios y en presunciones cuya demostración no es absolutamente fehaciente, estrictamente hablando. ¿Dónde encontrar esos indicios? ¿En qué apoyar esas presunciones? ¿En las declaraciones explícitas del autor influenciado? ¿En lo que éste sugiere crípticamente o en lo que reconoce sin ambajes? ¿En los textos mismos comparados? Parecería que lo más indicado fuera encontrar y demostrar los elementos probatorios en los textos mismos, puesto que los comentarios de un autor, aún de buena fe, pueden estar teñidos de subjetividad u orientados por una intención que se superpone a los textos a comparar. Creo comprobar en el presente trabajo la existencia de coincidencias y correlaciones de distinta naturaleza entre las obras de ambos autores, pero no puedo afirmar de manera inequívoca que haya habido efectivamente una influencia. Es así y no podría ser de otra manera. Esas coincidencias y correlaciones se constituyen en indicios y hasta allí llegaría su alcance. Además, las influencias podrían provenir de otros autores. De manera entonces que todas las aserciones que sean formuladas en esta exposición deberán ser asumidas bajo esta reserva. La segunda de las precisiones tiene que ver con el objeto mismo de mi análisis. Aunque el título de la conferencia alude en general a los cuentos de García Márquez,
El ejercicio comparativo de una parte no cubrirá la totalidad de ellos y se centrará en los funerales de la Mama Grande, Blacamán el Bueno, vendedor de milagros y el abogado más hermoso del mundo, aunque se hará referencia ocasional a otros pertenecientes a otros libros y otros cuentos pertenecientes a otros libros, y de otra extenderá sus menciones a algunas de sus novelas como 100 años, El otoño y Memorias de mis putas tristes. Aunque no es el momento de adelantar un trabajo en profundidad sobre los cuentos de García Márquez, conviene decir al menos de forma muy general que ellos admitirían ser clasificados en 3 grandes grupos. El primero estaría constituido por los de Ojos de Perro Azul, relatos marcados por una cierta visión fantástica e introyectiva de la realidad. Utilizo el término introyectiva para sugerir que lo fantástico en ellos no está tanto en los hechos contados como en la visión desde la cual estos son narrados. Es una perspectiva asumida por el narrador desde su punto de vista. El segundo grupo estaría conformado por los cuentos de los libros Los funerales de la Mama Grande, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira, calificados por la crítica como realismo mágico. La realidad aparece trastocada por elementos que no funcionan de acuerdo a sus reglas. El narrador se limita a contar aquello de lo que es testigo. Si lo que él ve y relata es mágico, lo es no porque intervenga su juicio para atribuirle motu propio ese carácter, sino porque lo mágico reside en la naturaleza de las cosas narradas. Los acontecimientos más fantásticos van a ser narrados con la naturalidad con la que ocurren los hechos más anodinos y corrientes en la vida real. El principio sobre el cual se asienta esta escritura parecería ser este: hay que narrar lo fantástico imperturbablemente, como si tal cosa. Una mujer sube al cielo envuelta en las sábanas que había puesto a secar al sol. Un hombre resucita aburrido de la soledad de la muerte. Un cadáver monumental parece un promontorio en tierra firme, visto desde una embarcación que navega en alta mar. Es una etapa de creatividad efervescente, caracterizada por un tono narrativo de cara de palo, como el mismo autor lo califica. El tercer grupo está conformado por los incluidos en 12 cuentos peregrinos. En estos priman los hechos cuya naturaleza no entra en contradicción con los modos de funcionamiento de la realidad, ni son trastocados por la visión fantástica del narrador. Estamos lejos de la fantasía introyectada del narrador o de la fantasía inherente al mundo narrado. Hay ficción, sí, pero no hay creación de un mundo fantástico si por ese se entiende un universo que evoluciona con las leyes que no corresponden a los mecanismos operativos inherentes y propios de la realidad. Todas estas historias se desenvuelven siguiendo una lógica en la que priman las congruencias con lo real. Los personajes son seres normales. No hay viejos con unas alas enormes, ni personajes que le den la vuelta al mundo 65 veces, ni gitanos trashumantes provenientes de Mesopotamia. Al contrario, un expresidente desamparado y solitario en el exilio, el viaje transatlántico de un viejo al lado de una tentadora y silenciosa adolescente finalmente inaccesible. Los cuentos de García Márquez. Perdón. En cuanto a Rabelais, hay que señalar que su obra, escrita en varias lenguas, escribió en francés, griego y latín, y conocía bien el hebreo, es muy diversa, en correspondencia con su multifacética personalidad intelectual. Sacerdote, jurista, médico, astrónomo, folclorista, filólogo, arqueólogo, parapsicólogo, meteorólogo, político, diplomático, traductor, literato. Sus obras consideradas literarias, que él llamaba crónicas, son en orden de publicación Pantagruel, Gargantúa, tercer libro, cuarto libro y quinto libro,
si bien este último es considerado parcialmente apócrifo, dado que se reconoce su autoría de los primeros 16 capítulos, los restantes hasta el capítulo 47, obra colectiva de sus contemporáneos. Estudiosos de Rabelais consideran también que esos capítulos adicionales contienen borradores del propio Rabelais destinados a una versión más elaborada de tal libro, inclusive notas para modificar algunos pasajes de sus libros anteriores. En el presente análisis se tendrán en consideración estos 5 libros, aunque se hará énfasis particular en los 2 primeros, Pantagruel y Gargantúa. De manera entonces que para concluir esas precisiones, resulta impropio hablar de la influencia de Rabelais en la obra de García Márquez, dicho así de manera tan general, puesto que las hipótesis que se avanzan aquí solo conciernen a parte de la obra de ambos escritores. En cuanto a la influencia de Rabelais en la literatura occidental, diré lo siguiente. No deja de ser curioso el hecho de que García Márquez haya sido tan reticente, para utilizar un término condescendiente, en reconocer la influencia que sobre su obra ejerció François Rabelais, sobre todo si se acepta que el autor francés puede ser considerado acaso el autor que más ha marcado en profundidad el destino de la literatura occidental. Es probable, sin embargo, que este impacto general no sea consecuencia del contacto directo con la obra de Rabelais, bastante desconocida a pesar de su fama, pero sí al influjo que su estilo y su espíritu han ejercido en muchos escritores gracias a una especie de efecto de capilaridad cultural a lo largo de un tiempo medido en siglos. No olvidemos, Pantagruel fue publicado por primera vez en 1532, Gargantúa en 1535, hace casi 500 años. El Quijote, otro de los pilares de la literatura occidental, fue publicado en cambio en 1605 la primera parte y en 1615 la segunda, datos que pueden dar lugar a diversas conjeturas. En cualquier circunstancia, muchos años han corrido pues bajo los puentes desde la aparición de Pantagruel y de Gargantúa, pero el fuego de su escritura sigue ardiendo. De su energía inagotable nos beneficiamos todos, escritores y no, y de muy diversas maneras, inclusive de sus potencialidades y de sus vacíos e intermitencias. Como afirma Milán Kundera, el novelista recibe en herencia no solamente todo lo que ha sido realizado, sino también todo lo que ha sido posible. Rabelais se lo recuerda. Y el gran legado de Rabelais es mostrarnos con su propio ejemplo que todo es posible. La enseña distintiva puesta en la puerta de entrada de la abadía de Telem, regalo de Gargantúa al monje Jean de Saint-Omer, es un compendio perfecto y rotundo de la naturaleza de este ejemplo. Haz lo que quieras, dice. Las influencias circulan por una especie de sistema universal de redes infinitas, de tal manera que puede afirmarse que los escritores que han evolucionado en el ámbito de la cultura occidental son de alguna manera rabelesianos, herederos de Rabelais, así algunos no sean conscientes de ser afortunados portadores de esta rica marca genética o que sabiéndolo lo nieguen. Todos somos hijos de Rabelais, pues Rabelais ha impregnado todo. El sentido de la libertad, por ejemplo, esencial en el acto de la escritura, que para la obra de este autor es fundamental, lo es igualmente en todos los campos del comportamiento humano. A Rabelais, el primero, gracias a su literatura y a su actitud frente a la vida y frente a la institucionalidad de su época, le debemos que las sociedades hayan integrado a sus valores de funcionamiento, con limitaciones, retrocesos y tropiezos inevitables, esta dimensión de libertad sin restricciones que él ejercitaba, sin la cual ni nuestras vidas ni nuestros proyectos personales y colectivos tendrían sentido. Es cierto que a otros autores, como Cervantes y Shakespeare, por ejemplo,
les atribuyen una capacidad de influjo semejante. No parece discutible, pero Rabelais, a diferencia de estos dos escritores, reconocidos y celebrados unánime y universalmente, ha debido atravesar largos periodos de desconocimiento y de desprecio en su propia sociedad, consecuencia de la prevalencia de las ideas cuya literatura combatió sin piedad. Pues desde los primeros años de su figuración pública, Rabelais enfrentó el celo implacable de los funcionarios eclesiásticos de la Sorbona, a la que pertenecían los teólogos de la Facultad de Teología, quienes llegaron al punto de confiscarle sus libros en griego porque, como lo sostiene Madeleine Lassalle, el conocimiento de esta lengua daba acceso a una cierta cultura profana, pero sobre todo porque permitía leer los originales griegos del Nuevo Testamento y en consecuencia del Antiguo Testamento, y en consecuencia contradecir la Vulgata latina. En otros términos, estudiar el griego equivalía a proclamarse sensible a las ideas nuevas, tanto como decir que la herejía no se encontraba lejos. Michael Screech confirma esta idea. Dice él, al estudiar el griego, Rabelais hacía algo que disgustaba profundamente a sus superiores religiosos. Entre los hombres de poder y de influencia, muchos temían el griego no tanto por las eventuales influencias paganas, como porque esta lengua ponía en peligro irremediablemente toda cultura basada exclusivamente en el latín. Calvino, antes su amigo, lo acusó luego de ateo, lo que conducía de acreditarse y prosperar tal calificativo a la hoguera. Altos funcionarios religiosos protestantes y católicos condenaron sus obras por considerarlas dañinas para la moral. Era celebrado, sí, pero también era denostado. Es cierto que su condición de escritor era reconocida en su época, pero al decir de Michel Ragon, su reputación de médico superaba ampliamente su reputación de escritor, y eso hasta el siglo XVII. Más de 100 años durante los cuales, resaltada malintencionadamente su notable condición de médico, se opacaba por contraste su peligrosa dimensión de escritor. El mismo Ragon, en el documento arriba citado, señala que Rabelais desaparece durante 2 siglos y que fue necesario esperar a Victor Hugo, Balzac y Flaubert, comillas, para resucitarlo. Hay una cierta proporcionalidad entre la ferocidad de la literatura de Rabelais y las reacciones de quienes fueron, han sido, siguen siendo, puestos en entredicho y vapuleados por las ideas presentes en la literatura del autor francés. Pues Rabelais es un peligro, qué duda cabe. Para los intereses de las clases políticas conservadoras, conviene mucho más que el olvido caiga sobre un autor de esta naturaleza. Ya lo advertía Michael Screech en el prefacio de su pormenorizado estudio llamado Rabelais, a propósito justamente de este autor, citando a Gombrich: el pasado se aleja a nosotros de una velocidad estremecedora, a una velocidad estremecedora. Si Screech tiene razón, y Gombrich, claro, en 1979, fecha la publicación original de este libro en inglés, mucho más la tiene ahora en 2021, cuando todos los indicios que entonces daban sustento a sus prédicas se han acentuado de forma intensa. Sin Rabelais, en efecto, no habría habido, por ejemplo, Louis Ferdinand Céline. La única influencia que el rabioso autor del Viaje al fondo de la noche y de un castillo al otro reconocía, como se refleja en su prosa informal y violenta, cargada de oralidad, de giros y de expresiones truculentas de índole popular. No habrá habido Gustave Flaubert, cuyo diccionario de ideas hechas y los imbéciles Bouvard y Pécuchet parecen provenir en línea directa de Gargantúa o de Pantagruel. No habría habido Umberto Eco. El personaje llamado Salvatore de la novela El nombre de la rosa bien podría ser un alter ego del Limousin
nativo de Limoges, cuya jerga parisina, falsamente docta, presuntuosa, engolada y preciosista, llena de neologismos incomprensibles y de latinismos arbitrarios, solo sirve para que Pantagruel le dé una reprimenda que lo hace, comillas, cagar en los pantalones. O también alter ego de Mestre Janotis de Bracmardo, cuya arenga para recuperar las campanas de Notre Dame, que Gargantúa las había tomado para que sirvieran de campanilla a su yegua, es una mezcolanza de lenguas en la que predominan los latinajos plagados de errores. No habría habido Salman Rushdie y su humor de beta semejante a la de Rabelais. No habría habido Georges Perec, cuya novela La vida, instrucciones para su uso, con los proyectos irracionales y descabellados de sus personajes, parece dictada al oído por el espíritu de Rabelais. No habría habido Julio Cortázar. Recuérdese que el glíglico, la lengua inventada por la maga en Rayuela, es alternativa feliz a la lengua ordinaria y pobre de los enamorados. No habría habido James Joyce, no solo por los 18 narradores del poliédrico Ulises, sino también y sobre todo por el estremecimiento radical de las estructuras escriturales producidas por el sismo de Finnegan's Wake. No habría habido Georges Brassens ni Joaquín Sabina, músicos rabelesianos cuyas retahílas y listados interminables se inspiran, si no directamente en Rabelais, sí en cierto espíritu estilístico presente en su obra. Y García Márquez, ¿de qué es deudor el escritor colombiano del escritor francés? Para responder esta pregunta, digamos que hay en primer término unos reconocimientos extraliterarios que hace García Márquez. Comencemos por decir que él, García Márquez, fue muy parco en revelar las influencias literarias que tuvo. Habría de reconocer con el tiempo, es verdad, el impacto que había vivido al conocer la metamorfosis de Kafka y cómo al leer que un hombre se había despertado convertido en insecto, descubrió que iba a ser escritor. Siempre manifestó en comentarios sueltos su admiración por Hemingway, aunque ese sentimiento no llegó nunca a homologarse a un reconocimiento franco de autoridad creativa. Haber asumido el seudónimo Septimus, personaje central en la novela La señora Dalloway de Virginia Woolf, para firmar su columna La jirafa en el diario El Heraldo de Barranquilla a partir del 50, es un indicio de admiración por esta escritora, pero nunca sus menciones a ella fueron lo suficientemente enfáticas como para concluir que la reconocía como influencia literaria. Igual con Joyce. Admitió algún antecedente en Sófocles, mediando Edipo Rey, y su primera novela, La hojarasca, tiene un epígrafe tomado de Antígona. Confesó que, comillas, leía y releía El diario del año de la peste de Daniel Defoe y que ese libro era una de sus, comillas, obsesiones. Aceptó que la idea del general en su laberinto era una idea regalada por su amigo Álvaro Mutis. A diferencia de estas posiciones elusivas, sí reconoció en cambio, sin ambigüedad alguna, el influjo que había ejercido sobre él William Faulkner. Lo hizo además en el marco de un acontecimiento cuya repercusión no ofrecía dudas en cuanto a su amplísimo alcance. En el discurso de recibimiento del Premio Nobel, García Márquez habló allí de su maestro William Faulkner, todo un acontecimiento visto los precedentes. En cambio, nunca aceptó explícitamente que en su obra hubiera influido la de François Rabelais. Todo comentario que escuchaba acerca de esta hipotética incidencia creativa era minimizado por él, cuando no negado tajantemente. Sin embargo, sus menciones al autor francés fueron relativamente constantes. Desde que era un joven periodista, recién había retornado a Barranquilla, las referencias a Rabelais comenzaron a aparecer en sus escritos periodísticos, sobre todo en los que publicó entre 1950 y 1952 en el diario El Heraldo de Barranquilla.
Son referencias someras y expeditivas que no revelan, al parecer, un conocimiento muy detallado de la obra del escritor francés. Habría que esperar al año de 1955, cuando García Márquez vivía como corresponsal de prensa en París, para que, según revelaciones suyas hechas en el año 1981, en la columna titulada Georges Brassens, publicada por el periódico El Espectador, al escuchar al cantante y compositor francés homónimo del título de su columna, es decir, a Brassens, dar un concierto en el Teatro Olimpia, pensara que era, comillas, era como estar oyendo a François Villon en persona o a un Rabelais desamparado y feroz. En el diálogo sostenido con Mario Vargas Llosa en septiembre del 67, ya publicada 100 años, en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, el escritor peruano le plantea al colombiano: yo veo que muchos críticos han señalado la influencia que a mí me parece extraña, sorprendente, de Rabelais en lo que escribes. ¿Qué piensas tú de esta observación? Y García Márquez reacciona: yo creo que la influencia de Rabelais no está en lo que escribo yo, sino en la realidad latinoamericana. La realidad latinoamericana es totalmente rabelesiana. Cierra comillas. En otras palabras, lo rabelesiano de la literatura de García Márquez, según este, no está en su escritura, sino en la realidad a la que ella alude, lo que no deja de ser curioso. El 21 de mayo de 1966, en pleno proceso de escritura de 100 años, García Márquez le había enviado una carta a Carlos Fuentes en respuesta a otra del mexicano, en la que le confiesa: lo que me decías en tu carta me llena de alborozo. Llegó en un momento oportuno, en uno de esos días negros en que me pregunto si no estaré chapaleando en un pantano de mierda. Es lógico, nunca he trabajado tan solo, no tengo puntos de referencia, salvo quizás a veces Rabelais. Años más tarde, en entrevista hecha por Pierre Goldman al escritor colombiano, publicada en el diario Liberación en 1978, el periodista revela que García Márquez, comillas, ama a Rabelais, Rimbaud y Brassens, cierra comillas, y agrega que considera a Rabelais como su predecesor, pues no tenía temor a las cosas. Atención, su predecesor, no su maestro. Estas dos últimas declaraciones constituyen quizá, sin embargo, las concesiones más extremas de García Márquez a la influencia de Rabelais en su obra. Me referiré ahora a los reconocimientos de García Márquez intraliterarios y los divido en narrativos y en discursivos. En lo narrativo digo esto: a este compendio de alusiones a Rabelais, todas de carácter extratextual, es decir, extraliterarios, habría que agregar la referencia que aparece en 100 años de soledad acerca de uno de los personajes, Gabriel, uno de los 4 discutidores que se reúnen periódicamente en Macondo con Aureliano Buendía, el padre del último Aureliano, según la cual, tras la dispersión de este grupo de amigos, viaja a París, comillas, con 2 mudas de ropa, un par de zapatos y las obras completas de Rabelais, cierra comillas. Sin embargo, García Márquez, coherente con los principios que más le gustaban de no parecerse a nadie y de siempre eludir a los autores, según le contó a Plinio Apuleyo Mendoza, hace la siguiente declaración en esa misma conversación. Comillas: recuerdo, por ejemplo, que algún crítico creyó descubrir claves importantes de la novela al encontrarse que un personaje, Gabriel, se lleva a París las obras completas de Rabelais. A partir de este hallazgo, todas las desmesuras y todos los excesos pantagruélicos de los personajes se explicarían, según él, por esta influencia literaria. En realidad, aquella alusión a Rabelais fue puesta por mí como una cáscara de banano que muchos críticos pisaron. Hasta allí la cita de García Márquez. Cáscara de banano. No deja llamar la atención que García Márquez reconozca que sus personajes asumen
desmesuras y excesos pantagruélicos, pero niegue que su escritura esté influenciada por unas novelas en las que el personaje principal se llama Pantagruel. Esta mención al autor francés tiene la característica singular de que es la única que aparece en el cuerpo de la obra del colombiano, a diferencia de las anteriores, que son todas opiniones en entrevistas o en escritos periodísticos extraliterarios, como he dicho. Como puede verse, las alusiones a Rabelais son para negarlo, o cuanto más sumarias, tangenciales, resbaladizas. Dan la impresión de que García Márquez no quisiera que su obra se viera emparentada con la de nadie, aún menos con la de Rabelais, salvo con la de Faulkner, por supuesto, cuya identidad con la de Rabelais, cuya identidad genética comparte tantos rasgos con la suya, como trataré de demostrarlo más adelante. Por lo tanto, más allá de la resistencia o no del autor colombiano a reconocer la autoridad de Rabelais, se impone metodológicamente rastrear en sus cuentos y novelas las marcas de esta influencia. Finalmente, las opiniones de un autor sobre su propia obra no constituyen un vademécum obligado de lectura. En ocasiones incluso son impropias. En el caso de García Márquez, es fácil comprobar que en muchos episodios de los libros de cuentos y de las novelas se acude a recursos discursivos típicos de Gargantúa y de Pantagruel. Hablo del uso del hipérbole y del carácter popular de sus crónicas. En cuanto a la dimensión discursiva, tiene unos elementos retóricos que son los que enseguida voy a exponer. Voy a hablar del hipérbole cuantitativa en Rabelais y en García Márquez. Las 5 crónicas escritas por Rabelais abordan con distintos énfasis la saga de 2 gigantes, padre e hijo, Gargantúa y Pantagruel, y sus amigotes y los avatares de su existencia. Rabelais acude a ciertos recursos que irrigan la totalidad de estos libros, los cuales podrían aglutinarse en 2 grandes grupos, la hipérbole y una sensibilidad cultural propia de los sectores populares de su época. Rabelais acude a 2 clases de hipérbole que hemos dado en llamar cuantitativa y cualitativa. Hemos llamado a la primera cuantitativa en la medida en que se construye con base en la acumulación de elementos. Son retahílas larguísimas. Batkin señala lo siguiente: las interminables series de nombres y de títulos o la acumulación de verbos, adjetivos que ocupan a veces varias páginas, eran moneda corriente en la literatura de los siglos XV y XVI. Una extraordinaria cantidad se encuentra en Rabelais. Por ejemplo, en el tercer prólogo, 64 verbos sirven para designar las acciones y manipulaciones que Diógenes efectúa con su tonel. En ese mismo tercer libro, Rabelais cita 303 adjetivos calificativos de los órganos genitales masculinos en buen y mal estado y 208 que caracterizan el grado de estupidez del bufón Tribouillet. En Pantagruel enumera 144 títulos de libros que figuran en la biblioteca de San Víctor. En el mismo libro, 79 personajes son citados con ocasión de la visita a los infiernos. En el cuarto libro se encuentran los 154 nombres de los cocineros escondidos en el episodio de la Guerra de las Morcillas, y en el mismo libro se encuentran 212 comparaciones en las descripciones de Karen Prenam y los nombres de los 138 platos servidos por los gastrólatras a su dios ventripotente. No quiero agobiar a quienes me escuchan con un listado pormenorizado de este recurso estilístico, en todo caso extensísimo, y más bien me limitaré a leer 2 de estas series bastante ilustrativas de su naturaleza. La primera de ellas corresponde al capítulo 64 del libro cuarto. Eustén
satisfecho después de comer abundantemente, enlista cuáles animales estarán, comillas, a salvo de su saliva, es decir, no se los va a comer. Ese listado es este, el listado de los animales que no se van a comer o que no se va a comer ustedes. Abedecimones, a hemorroides, alartraces, alatrabanos, alcarates, amobatas, anerodotos, anfisbenas, apimaos, aractes, arañas, arges, ascalabos, ascalabotes, áspides, asteriones, atelavos, basiliscos, boas, buprestos, cacefates, caguares, cantáridas, catoblepos, sencrines, cerastas, chelidras, cicriodos, cocatris, cocodrilos, colotes, comadrejas, coquemares, cresidras, cronicolaptos, cuarces, culebras, dipsas, domesas, dragones, drinadas, élopes, enhidridas, escalobotines, escitales, escolopendras, escorpinas, escorpiones, esteliones, estincos, estufos, falanges, fanuisas, galeotes, andrones, armenes, icles, ineumones, ilicinas, jarrarias, quesuduras, lagartos calcídicos, liebres marinas, mantícoras, megalaunos, miagres, miliaris, miopes, moluras, musarañas, orugas, pareadas, penfredones, perros rabiosos, pitiadas, pitocampos, porfiros, raganes, ragiones, rimoides, rutelos, saptinos, salamandras, salfugas, sangles, sanguijuelas, sapos, celsiras, cepedones, cepes, solifugas, solofidares, tarántulas, teristales, tetracnáceas, tifolopos y víboras. Las personas más suspicaces habrán advertido la presencia en ese listado de algunos animales incluidos en el Manual de Zoología Fantástica de Borges, ¿no? Como las anfisbenas, los catablepos, los basilicos, las mantícoras. La segunda retahíla, en un capítulo 13 de Gargantúa, que se titula Grangousier reconoce en la invención de un limpiaculos la maravillosa inteligencia de Gargantúa y describe el procedimiento seguido por Gargantúa, para inventar pues un limpiaculos. Esta es esa retahíla in extenso. Una vez me limpié con el antifaz de terciopelo de una señorita y lo encontré bueno, pues la suavidad de su seda me causaba en el fundamento una voluptuosidad muy grande. Otra vez con una caperuza del mismo material y me fue igual. Otra vez con una bufanda, otra vez con orejeras de satín de color vivo, pero el dorado de un montón de perlitas de mierda que allí se encontraban me irritaron todo el trasero. Luego, cagando detrás de una maleza, me encontré con una marta y con ella me limpié, pero sus garras me ulceraron el perineo. Luego me limpié con salvia, con hinojo, con anís, con mejorana, rosas, hojas de calabaza, de repollo, de remolacha, de vid, de malvaviscos, de gordolobo, que pone el culo escarlata, de lechugas y de hojas de espinaca, de mercurial, de duraznillo, de ortigas, de consuelda, pero cagué sangre como un lombardo, de lo cual me curé limpiándome con mi bragueta. Después me limpié con las sábanas, con la colcha, con las cortinas, con un cojín, con una alfombra, con un tapiz, con un trapo, con una servilleta, con un pañuelo y con una levantadora. Y eso me produjo más placer que el que siente un sarnoso cuando lo rascan. Yo me limpié después, dijo Gargantúa, con una pañoleta, con una almohada, con una pantufla, con una cartera, con un canasto. Oh, qué poco agradable este limpiaculos. Y después con un sombrero.
y tenga en cuenta que sombreros hay de fieltro liso, otros de pelo, otros aterciopelados, otros en tafetán, otros satinados. El mejor de todos es el de pelo porque absorbe muy bien la materia fecal. Luego me limpié con una gallina, con un gallo, con un pollo, con la piel de un ternero, con una liebre, con una paloma, con un cormorán, con la toga de un abogado, con una capucha, con una cofia, con un señuelo. Pero concluyendo, digo y sostengo que no hay mejor limpiaculos que un ganso de buen plumaje, con tal de que uno le sostenga la cabeza entre las piernas. Y créame, pues usted siente en el hueco del culo una voluptuosidad maravillosa, tanto por la suavidad del plumaje como por el calor temperado del ganso, que se comunica fácilmente con la tripa culera y otros intestinos hasta transmitirse a la región del corazón y a la del cerebro. En cuanto a esta misma hipérbole cuantitativa en García Márquez, digo esto, que habíamos advertido al comienzo de esta exposición acerca de los cuentos de la segunda categoría, o sea, los de los funerales y de la Cándida Heréndira, que se caracterizaban principalmente por un estilo propio de lo que se ha dado en llamar realismo mágico, en el que la realidad aparece trastocada por elementos que no funcionan de acuerdo a las reglas de la realidad. En ellos los acontecimientos más fantásticos se narran con toda naturalidad como si fueran hechos anodinos de la vida real. Quizás esta característica permite la operación de la hipérbole cuantitativa en el relato, pues en efecto los tres cuentos de García Márquez de referencia en este análisis se encuentran trufados de hipérboles cuantitativas. Donde este influjo es más notorio es en los funerales de la Mama Grande, el cuento, ¿no? El cuento se inicia con una larga retahíla que contiene el listado de las personas que han vuelto a su estado normal tras los aparatosos funerales de la Mama Grande. Los gaiteros de San Jacinto, los contrabandistas de La Guajira, los arroceros del Sinú, las prostitutas de Guacamayal, los hechiceros de La Sierpe y los bananeros de Aracataca, el presidente de la República y sus ministros, y todos aquellos que representaron al poder público y a las potencias sobrenaturales, el sumo pontífice, que ha subido a los cielos en cuerpo y alma, y que es imposible transitar en Macondo a causa de las botellas vacías, las colillas de cigarrillos, los huesos roídos, las latas y trapos y excrementos que dejó la muchedumbre. Más adelante, en la narración se recuerdan las actividades que se adelantaban en Macondo para la época en que la Mamá Grande tenía 70 años de edad, con damajuanas de aguardiente a disposición del pueblo, se sacrificaban reses en la plaza pública y una banda de músicos instalada sobre una mesa tocaba sin tregua durante 3 días. Bajo los almendros polvorientos se ponían ventas de masato, bollos, morcillas, chicharrones, empanadas, butifarras, caribañolas, pan de yuca, almojábanas, buñuelos, arepuelas, hojaldres, longanizas, mondongos, cocadas, guarapo, entre todo género de menudencias, chucherías, baratijas y cacharros, y peleas de gallos y juegos de lotería. La Mamá Grande, en trance de muerte, que había necesitado 3 horas para enumerar sus asuntos terrenales, pasó entonces a la enumeración minuciosa de los bienes morales que dictó al notario: la riqueza del subsuelo, las aguas territoriales, los colores de la bandera, la soberanía nacional, los partidos tradicionales, los derechos del hombre, las libertades ciudadanas, el primer magistrado, la segunda instancia, el tercer debate, las cartas de recomendación, las constancias históricas, las elecciones libres, las reinas de belleza, los discursos trascendentales, las grandes manifestaciones, las distinguidas señoritas, los correctos caballeros, los pundonorosos militares, su señoría ilustrísima, la Corte Suprema de Justicia, los artículos de prohibida importación, las damas liberales, el problema de la carne, la pureza del lenguaje, los ejemplos para el mundo, el orden jurídico, la prensa libre pero responsable, la Atenas sudamericana, la opinión pública,
las elecciones democráticas, la moral cristiana, la escasez de divisas, el derecho de asilo, el peligro comunista, la nave del Estado, la carestía de la vida, las tradiciones republicanas, las clases desfavorecidas, los mensajes de adhesión. El cuento continúa con la descripción de los sitios ocupados por los visitantes a los funerales. Era multitud, referidos siempre en forma acumulativa. Las lavanderas del San Jorge, los pescadores de perla del Cabo de la Vela, los atarrayeros de Ciénaga, los camaroneros de Tasajera, los brujos de la Mojana, los salineros de Manaure, los acordeoneros de Valledupar, los chalanes de Ayapel, los papayeros de San Pelayo, los mamadores de Gallo de la Cueva, los improvisadores de las sabanas de Bolívar, los camajanes de Rebolo, los bogas del Magdalena, los tinterillos de Mompox, además de los que se mencionan al principio de esta crónica y muchos otros. También desfilaban las reinas nacionales de todas las cosas habidas y por haber, precedidas de la reina universal, la reina del mango de hilacha, la reina de la uyama verde, la reina del guineo manzano, la reina de la yuca harinosa, la reina de la guayaba perulera, la reina del coco de agua, la reina del frijol de cabecita negra, la reina de 426 kilómetros de sartales de huevos de iguana y todas las que se omiten para no ser y hacer interminables estas crónicas. En cuanto a la hipérbole cualitativa en Rabelais, digo que esta se llama así en la medida en que no se produce con base en la agregación febril, sino en la exageración de las cualidades de la persona, del evento o de los objetos a los cuales se hace mención. La hipérbole cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, se manifiesta de otra manera, por ejemplo, a través de las desproporciones corporales. Gargantúa, como lo sabemos, es un gigante y transporta las enormes campanas de la iglesia de Notre Dame de París para colgarlas en el cuello de su yegua, animal de una estatura acorde con la suya, pero gigantesca para el resto de las personas. El episodio en el cual Pantagruel cubre con su lengua de la lluvia a su ejército y en el que el autor penetra en la boca del gigante es también un excelente ejemplo de esta hipérbole. 6 meses vivió el autor en la boca de Pantagruel, tiempo en el cual recorrió, siempre dentro del cuerpo del gigante, grandes bosques, prados, ciudades, desiertos, brazos de mar. Se enteró de que las palomas entraban a la boca del gigante cuando bostezaba al confundirla con un palomar. Se alimentó con las excelentes viandas y vinos que ingería su inconsciente huésped. La descripción de las actividades educativas que Pantagruel adelanta bajo la orientación de Ponócrates constituye igualmente un caso de hipérbole cualitativa. Pantagruel, levantado desde las 4 de la mañana, pasa el día entero sin perder estrictamente un solo minuto hasta la hora de acostarse tarde en la noche, dedicado por completo, bajo la tutela de su preceptor, al estudio de las disciplinas del quadrivium, aritmética, música, geometría y astronomía, a la buena alimentación, al ejercicio saludable y al juego formativo. Son días de extensión infinita. La hipérbole cualitativa se expresa en Rabelais igualmente por la exageración de las cifras. Por ejemplo, de la infancia de Pantagruel, dice: yo no diré aquí cómo en cada una de sus comidas se tragaba la leche de 4.600 vacas, ni cómo, para hacerle una cacerola destinada a cocerle sus alimentos, hubo que acudir a todos los cacharreros de Saumur en Anjou, de Villiers en Normandía, de Bramont en Lorraine. Mientras que de Gargantúa dice que a los 480 y 44 años engendró a su hijo Pantagruel de su mujer llamada Badebec. De Pantagruel, cuando era muy pequeño, afirma que en el transcurso de un banquete, tras ser liberado de las cadenas que lo tenían atado a su cuna, lo hicieron sentar, se alimentó muy bien y destruyó su cuna en más de 5.000 pedazos de un solo puñetazo que le propinó en la mitad, jurando nunca más volver.
600.014 perros en celo, gracias a un adit perverso de Panurgo, rodean e instigan a una dama de la alta sociedad parisina que no ha cedido a sus cortejos amorosos. El año en que nace Pantagruel se presenta una sequía que dura 36 meses, 3 semanas, 4 días, 13 horas y un poquito más. Para sostener la lactancia del recién nacido Gargantúa, se ordenan 17.913 vacas. Gargantúa hace ahogar 260.418 parisinos en sus orines. La reina, en el libro quinto, es una dama joven, aunque tenía 1.800 años por lo menos. Esa misma hipérbole cualitativa en García Márquez admite la siguiente reflexión. Los personajes de García Márquez no son gigantes en el sentido en que no son los personajes de Rabelais, pero para citar un caso, el ahogado del cuento, el ahogado más hermoso del mundo, parece una ballena visto desde la playa. Pesaba más que todos los muertos conocidos, más que un caballo. Había sido más grande que todos los hombres, pues apenas sí cabía en la casa. Y no solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. Igual recurso retórico se utiliza en los funerales de la mamá grande, cuento en el que se afirma que la mamá grande había sido, comillas, dotada por la naturaleza para amamantar ella sola a toda su especie. Blacamán el malo, el vendedor de milagros que el narrador, Blacamán el bueno, encuentra en su vida, se hace picar de serpientes para demostrar la eficacia de sus remedios y su cuerpo se hincha como consecuencia del veneno que le revienta los cordones de las polainas y las costuras de la ropa. Podemos dar relieve además, entre otras muchas hipérboles, al personaje que no cabe en los espejos, al listado de los bienes materiales y inmateriales que la mamá grande quiere repartir moribunda, al cuerpo portentoso de José Arcadio Buendía, que no cabía por las puertas, a su voraz apetito sexual, a su miembro desproporcionado, a su fuerza descomunal, a su cuerpo enteramente tatuado hasta las uñas, a la fuerza juvenil del primer José Arcadio con la que derribaba un caballo, al diluvio sobre Macondo que dura 4 años, 1 mes y 2 días, a la ascensión de Remedios de la Bella al cielo, a la cola de cerdo del último Buendía, a los 145 años al menos que alcanzó Pilar Ternera, al encuentro de un galeón español en medio de la selva impenetrable, a la levitación del padre Nicanor Reina, a la peste del olvido, al regreso de Melquíades a la vida por no soportar la soledad de la muerte, a las fragorosas y monumentales comilones de Aureliano II, al enfrentamiento para saber quién come más entre Aureliano II y la elefanta, al hombre, Francisco el Hombre, que derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos, a los 2 racimos de banano que se come el funcionario de la compañía bananera al descubrir esta fruta, a los 32 levantamientos armados promovidos por el coronel Aureliano Buendía, al tren de 200 vagones de carga que conducía a los muertos de la llamada Matanza de las Bananeras, al número de hijos 17 que procreó el coronel Aureliano Buendía, a los 4 indígenas que deben transportar a la abuela desalmada por pueblos y desiertos, a la mujer que debe ser decapitada cada día hasta los 150 años, a la explotación sexual ilimitada a la que es sometida la cándida Heréndira, a un pobre y viejo ángel humano, un ahogado, no solo el más hermoso del mundo, sino también dotado de un cuerpo visible, como si fuera un promontorio en tierra firme, desde las embarcaciones que pasaban por el mar y que adicionalmente no cabía en la dimensión, en la imaginación de la gente que contemplaba su cuerpo varado en la playa, a un personaje que se envenenaba, moría y resucitaba, al robo del mar por los gringos, al expresidente de un país latinoamericano que duerme, empobrecido y sin poder, en una pensión de estudiantes de Suiza, al trasiego de un hombre con el cadáver de su hija durante más de 20 años buscando su canonización, los sueños que dejan sombras como nubes frente a los ojos del soñador.
En fin, como se ve, el listado es extenso y podría prolongarse bastante más. En los cuentos que hemos seleccionado, García Márquez acude igualmente al recurso de la hipérbole cualitativa, con lo cual se refrenda lo ya dicho. En la bahía de Santa Marta del Darién, una nave de guerra de un país extranjero estaba en el muelle desde hacía como 20 años en visita de buena voluntad. El encuentro entre los blacamanes, el bueno y el malo, había tenido lugar más de un siglo atrás. 10 hombres eran necesarios para subir al párroco hasta la habitación de la Mama Grande. 200 metros de esteras fueron tendidos desde su casa hasta el altar mayor para que la jovencita que después sería la Mama Grande asistiera a los funerales de su padre. Las 3 encomiendas heredadas por la Mama Grande, cuya extensión se calculaba en 100.000 hectáreas, estaban habitadas por 352 familias, y la recolección de los alquileres, que ocurría una vez al año, duraba 3 días. La Mamá Grande guardaba 3 baúles de cédulas con las cuales falseaba los resultados electorales. 9 días de honra fúnebre fueron decretados por el presidente de la República en su nombre. Paso ahora a hablar de los aspectos de sensibilidad cultural que mencionaba. Son los otros aspectos relativos o complementarios mejor a los estilísticos que están ejemplificados a través de las hipérboles. Lo popular en Rabelais. Abordemos ahora lo concerniente a la sensibilidad cultural de Rabelais y su reflejo en el carácter popular de sus obras. Distintos factores pueden ser identificados allí. Uno de ellos es el lenguaje que los llamados prólogos de autor, que se encuentran tanto en Pantagruel como en Gargantúa. Bacquin argumenta la idea de que en los 2 primeros prólogos de Rabelais, Pantagruel y Gargantúa, se refleja el espíritu de las plazas públicas de Francia durante el tránsito de la Edad Media al Renacimiento. Esa es la sensibilidad que capta Rabelais en sus crónicas, la de los sectores populares de la Francia de entonces. La plaza pública es el lugar de encuentro de las personas por fuera del poder, es decir, por fuera de los lugares físicos y emblemáticos donde se detenta y se ejerce, palacios, monasterios, iglesias, y de los lugares simbólicos donde se materializa, cargos públicos, realeza, y donde circulan de manera informal todas las informaciones que conciernen a la vida efervescente no oficial en curso. La plaza pública es el sitio no oficial por excelencia, el lugar donde se despliega el no poder. Para Bacquin, el público hacia el cual se dirigen las palabras de los prólogos de estas 2 crónicas no es el de los lectores de la obra, sino el de los personajes que dentro del relato escuchan las palabras del narrador. Por ello, estos prólogos no son paratextos, sino parte integrante del relato. De allí que este narrador use fórmulas lingüísticas en Gargantúa como ilustrísimos bebedores, preciosísimos galicosos. Los galicosos, esa es una enfermedad que se contagia por transmisión sexual. ¿Nunca han atacado ustedes una botella con sacacorchos? Perros. Ahora diviértanse, amores míos, y lean alegremente lo que sigue para el placer del cuerpo y la salud de los riñones. Pero escuchen, vergas de asnos, y ojalá los chancros los dejen cojos. Recuerden beber a mi salud y yo les daré la razón de una. Y en Pantagruel, en tono irónico, dice: muy ilustres y muy valientes campeones, y honorables. Así, para poner fin a este prólogo, así como me entrego a 1000 canastos de diablos en cuerpo y alma, con tripas e intestinos, en el caso de que mienten una sola palabra, de la misma manera los abrace el fuego de San Antonio. El fuego de San Antonio era una especie de gonorrea. Que la epilepsia los haga trastabillar, que un rayo los derribe,
que el chancro los persiga, que la cagadera le llegue, que el fuego atrapado en sacar y meter tan fino como pelo de vaca, aún reforzado por el mercurio, les entre por el trasero y como Sodoma y Gomorra caigan ustedes en azufres, en el fuego y en el abismo, en el caso de que no crean firmemente todo lo que contaré en la presente crónica. Su público, qué duda cabe, está conformado por bebedores, por enfermos, por amantes de la buena vida y del humor, prestos a seguir muertos de la risa las palabras desaboradas, la gleba que emerge tumultuosa de la Edad Media. ¿Cómo comprender esta dimensión de lo popular en García Márquez? En la ya citada entrevista hecha por Pierre Goldman, García Márquez reconoce que su primer ámbito de formación sensible, estética por lo tanto, es la música caribeña. Como se sabe, mezcla de herencias peninsulares, sensibilidades afro e indígenas, es decir, todos estos componentes de una cultura de raigambre popular, y que entre los cantantes que pululaban en esa región, su preferido era el cubano Benny Moré y su canción La Culebra, que es un canto a la cacería de este animal. En otro lado, García Márquez revela que desde adolescente se dejó crecer su legendario bigote, inspirado en el bigote no menos legendario de uno de los boleristas más conocidos en ese mismo ámbito cultural caribeño, Bienvenido Granda. Ramón Illán Vaca cuenta que muy joven, García Márquez se ganaba algunos pesos interpretando vallenatos con una dulzaina entre las mesas nocturnas de los bebedores de ron de los bares de mala muerte de Barranquilla, o canjeando el canto de canciones populares por desayunos de cervezas heladas y huevos fritos. El mismo escritor dijo en múltiples oportunidades que 100 años de soledad era un vallenato de 500 páginas. El vallenato, género musical engastado en los hábitos de la gente común de la costa atlántica colombiana y en otras regiones del país. Y en las ya mencionadas conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza, este afirma que en algún momento García Márquez le había dicho que aquella novela que estaba escribiendo, en alusión a 100 años, se parece a un bolero. No pareciera haber dudas, por tanto, en cuanto a que la sensibilidad de Gabriel García Márquez se nutrió de lo popular, ni a que su educación sentimental se hizo en esta cultura. De manera pues que al menos en sus orígenes es lícito afirmar que García Márquez abrevó en las fuentes de la cultura popular. Quizás es esta la razón por la cual sus personajes y las situaciones en las que ellos evolucionan son propios de este entorno. Asuntos mundanos y corrientes, seres desmesurados física y moralmente, mujeres bravías, fiestas desbordantes, juegos de naipes, loterías, exageración carnavalescas. Estos conflictos terrenales han sido tradicionalmente despreciados por los sectores, entre comillas, cultos de la sociedad por causa de su lenguaje constitutivo, crudo y de su corrosividad ideológica, despojado de delicadezas moralistas. Para reafirmarlo de otra manera, citemos una vez más a García Márquez. Una novela como 100 años de soledad carece por completo de seriedad. Su vocación popular es, pues, coincidente con la de Rabelais. Aclaremos, sin embargo, lo siguiente. Si la escritura de Rabelais se caracteriza por el irrespeto a la norma y a la adopción de un cierto caos como fundamento estilístico, en García Márquez se encuentra, en cambio, el despliegue de una escritura de una gran perfección sintáctica y, si se quiere, estrictamente canónica desde el punto de vista formal. Es una escritura redonda, lexicalmente rica y propia. Su carácter popular no está representado, pues, ni en el desorden deliberado del relato, ni en su estructura, sino en las temáticas que trata. Contrariamente al estilo de escritura acartonado que se escribía y se sigue practicando en los centros de poder intelectual colombianos, los cuentos y novelas de García Márquez abordan con desparpajo riguroso historias de prostitutas, de barberos, de habitantes de pequeños pueblos perdidos, cruzados por calles polvorientas, de puertos de mala muerte,
de hombres de dimensiones descomunales, de mujeres de movimientos sísmicos, de peleas de gallo, de mujeres férreas, de boxeadores, de dictadores y de guerreros perdidos en los laberintos de su soledad, de ferias ambulantes, de parrandas sin fin, de obreros asesinados. Exactamente como procedía Rabelais en sus elecciones temáticas, como puede comprobarse cuando vemos que buena parte de sus personajes de Rabelais son pícaros, bebedores sin taza, devoradores de montañas de comida, timadores, bandidos, vagabundos, desvergonzados, vividores, prostitutas, gente al margen del poder en los arrabales de la sociedad. En Rabelais encontramos un ennoblecimiento social del lenguaje de plaza pública, el de los menesterosos, pleno de ultranzas. En García Márquez, un uso de lo coloquial y lo oral con tonos de vendedor de plaza pública. En ambos casos, la sacralización de la vida popular y de la resonante oralidad callejera. Llevo 1 hora hablando, me falta ya muy poquito, unos 8 minutos, por favor. En lo popular en Rabelais y en García Márquez referido a la carnavalización de la vida. La índole popular de la obra de Rabelais se expresa también de otras maneras. Evoquemos la carnavalización de la vida. Una muy buena parte de los episodios que ocurren en sus relatos son una provocación nacida de la sensibilidad popular contra la visión de los poderosos de la época, de su época. Es la reivindicación a través de la palabra de una manera de ver el mundo, anclada en lo popular, contra la visión dominante de quienes entonces controlaban la sociedad. Quizás el aspecto más mencionado de esta cultura en la obra de Rabelais haya sido la desarticulación de las parejas clásicas de oposición de sentidos que organizan en los sujetos la percepción dicotómica del mundo, alto-bajo, interior-exterior, elevado, bajo, prohibido, autorizado, etc., que Bakhtin señala como rasgo de la carnavalización. Por supuesto, tal destrucción de las oposiciones ocurre durante la fiesta del carnaval, pero se extiende también al habla de la vida ordinaria. Según Bakhtin, la vida se carnavaliza, es decir, el espíritu del carnaval desborda los límites estrictos de la fiesta y se disemina por todos los espacios sociales sin barreras temporales. Durante el carnaval desaparecen las diferencias y las jerarquías, y el mundo se ordena según una percepción fracturada y mutada. En virtud de esta carnavalización de la vida, los referentes normativos propuestos o impuestos por el poder se desdibujan y se desconfiguran. Los hechos ya no pueden seguir siendo vistos bajo la perspectiva de homogenización proveniente del poder institucionalizado. Las diferencias entre los poderosos y los débiles desaparecen, y estos están autorizados a burlarse de aquellos a través de las máscaras, los disfraces y las danzas. La transgresión no es castigada, sino celebrada. Da lo mismo lo alto que lo bajo, lo interior que lo exterior, lo elevado que lo bajo, etc. La lengua, siempre a la expectativa de estos desfases, se apropia de esta dislocación de la vida. Quizá las parrandas y comilonas organizadas por Aureliano II muestren esta visión carnavalesca de la vida. Se come de todo en proporciones desmesuradas, en reuniones sin reglas que duran 3-4 días hasta los límites de resistencia del cuerpo humano. Todo en estas parrandas garciamarquianas es llevada a los extremos. En cuanto al cuerpo, lo popular y el cuerpo en ambos autores, digo esto. El rasgo de lo popular en Rabelais se encuentra también alimentado por la concepción del cuerpo profundamente enraizada, a su vez, en el imaginario popular. Las proporciones sobredimensionadas de los cuerpos rabelesianos rompen con la percepción del cuerpo normalizado. El cuerpo en Rabelais, como dice el filósofo Michel Onfray, es nuevo, pues Rabelais no pierde jamás de vista que es un cuerpo
que habla, piensa y goza, vive y sufre, come y muere. Y más adelante, la carne de los matasanos que escriben no es materia ideal, espiritual. Él habla de Rabelais y de Céline. El cuerpo que ponen en escena no es una máquina seca, fría, muerta, sino un organismo viviente, caliente, lleno de materias que hierven, fermentan y sostienen la vida, la vitalidad. El cuerpo rabelesiano suda, chorrea, vive, se mueve, transpira, exuda, execra, está habitado por linfas, flemas y bacterias. Es el cuerpo de los hospitales y los dispensarios, de los asilos y de las carnicerías, de los teatros de anatomía y de las letrinas. Hasta ahí la cita. El cuerpo rabelesiano, según este mismo autor, traga, come, caga, suda, pee, eructa, bosteza, hace gárgaras, escupe, tose, solloza, se suena la nariz. No es el cuerpo ascético, santificado, virginal, puro, idealizado por la religión, por las visiones trascendentes o por el poder dominante, despojado por completo de su condición terrestre y humana. Por el contrario, es un cuerpo degradado por el tiempo y corrompido por la enfermedad y la muerte, desacralizado, carcomido por intereses, devorado por la ambición. Es un cuerpo terrenal. O, si se puede hablar en estos términos paradójicos, un cuerpo humanizado, el cuerpo de la gente común y corriente, de los habitantes de la calle y de las plazas de mercado. Pero este cuerpo está dado a la provocación por medio de la exageración, como nos recuerda Michel Onfray. Cuando Pantagruel P. da nacimiento a 53,000 hombrecillos sanos, enanos y contrahechos, cuando sus pedos son acuosos, da a luz a mujeres que solo crecen hacia abajo, comillas, como la cola de las vacas. El cuerpo garciamarquiano es también un cuerpo terrenal. El apetito de José Arcadio Buendía al regresar de darle la vuelta al mundo y el de Aureliano II en las comilonas sin límites que organizaba en casa de Petra Cotes son expresiones de cuerpos que no se detienen frente a ningún límite de voracidad y cuyas manifestaciones son las propias de un cuerpo humano corriente. Del primero dice el narrador que Úrsula no podía concebir que el muchacho que se llevaron los gitanos fuera el mismo Atarbán que se comía medio lechón en el almuerzo y cuyas ventosidades marchitaban las flores, y agrega que Amaranta no podía disimular la repugnancia que le producían en la mesa sus eructos bestiales. Por su parte, Aureliano II comía dentelladas, y de todas partes llegaban tragaldados fabulosos para tomar parte en los irracionales torneos de capacidad y resistencia que se organizaba en casa de Petra Cotes. En uno de ellos, Aureliano II se enfrenta a Camila Sagastume, una hembra totémica conocida en el país entero con el buen nombre de la elefanta, como consecuencia del cual casi muere atragantado e indigestado. La abuela desalmada debe ser llevada en andas por 4 indígenas, tal es el peso y el volumen de su cuerpo. Visto el cuerpo corruptible desde otro ángulo, García Márquez pone de presente la devastación causada por el tiempo en el cuerpo humano al enfrentar las obsesiones eróticas frustradas de un viejo contra el cuerpo de una prostituta muy joven, como en Memoria de mis putas tristes. El cuerpo de un viejo, basura social destinada a los ancianatos, a los hospitales, a los asilos, puesto en una relación asimétrica frente al cuerpo exuberante y espléndido de una joven. El tenor de este tema ya había sido anunciado en el cuento El avión de la Bella Durmiente, donde García Márquez refiere la inquietante cercanía corporal con una bella jovencita durante un vuelo de muchas horas entre Europa y Nueva York, sin que esta proximidad logre saltar sobre la barrera infranqueable puesta por la indiferencia blindada de la muchacha originada en su edad. Para la joven, el viejo ni siquiera existe, a pesar de que por muchas horas van a estar el uno al lado del otro. Acabo en 2 minutos ya, con una referencia muy corta a la expresión de lo popular a través de la risa.
Y digo esto que cuando el maestro Alcofribas Nacier, abstractor de quinta esencia, que es el anagrama con el que Rabelais firmó sus dos primeras obras, enuncia en el epígrafe de Gargantúa que vale más tratar de risas que de lágrimas, pues reír es lo propio del hombre, todo estaba anunciado. En el prólogo de esta misma obra advierte: tómenme siempre por el lado jocoso. Gargantúa y Pantagruel están atravesados por la burla, por la risa, por el calembur, por los galimatías, por el juego de palabras. Es cierto que hay episodios en los que Rabelais utiliza un lenguaje formal, pero exceptuándolos, nada reviste seriedad. Bakhtin insiste en esta idea, otorgándole a la risa colectiva una función destructiva, una función destructiva de las visiones oficiales dominadas por la mentira y los intereses particulares. Comillas, la tarea esencial de Rabelais consistía en destruir el cuadro oficial de la época y de sus acontecimientos, en lanzar una mirada nueva sobre ellos, en aclarar la tragedia o la comedia de la época desde el punto de vista del coro popular riendo en la plaza pública. Rabelais moviliza todos los medios de la imaginería popular lúcida para extirpar de todas las ideas relativas a su época y a sus acontecimientos toda mentira oficial, toda seriedad limitada, dictadas por los intereses de las clases dominantes. Cierra comillas, lo de Bakhtin. No es para nada casual, pues, que Rabelais... ¿Sí? ¿Ha desaparecido mi imagen de la pantalla? ¿No? Bueno, sigo. Que no es para nada, ya acabo en un minuto. No es para nada casual, pues, que Rabelais haya inventado el neologismo agelastas para referirse críticamente a los que no ríen. La obra de Rabelais no es solemne y ese rasgo es compartido por la de García Márquez, quien, según lo dijimos antes, afirmaba que 100 años era una novela que carecía por completo de seriedad. Sus cuentos, sobre todo los que hemos tomado como objeto de nuestras reflexiones, participan de este mismo espíritu de humor. Un tono paródico, irónico, desmesurado, de doble sentido en sus frases, malicioso, planea sobre las historias allí relatadas. La falta de seriedad de ambas obras, Rabelais y García Márquez, debe ser entendida entonces como una estrategia corrosiva. Ambas obras carecen de seriedad y se ofrecen al horizonte de la risa. Dicho de otra manera, no son funcionales a los propósitos del sistema de pensamiento dominante en las sociedades donde respectivamente se originaron. Bueno, con ello doy por terminada mi conferencia, no sin antes recordar algo que quizás los que entraron tarde a la conferencia no escucharon, y es que yo he dedicado esta conferencia a los estudiantes que fueron desalojados por la policía hace pocos días de los predios de la Universidad del Valle, desalojados de manera violenta, y a los indígenas Misak, que en la mañana de hoy aquí en Cali a las 6 de la mañana derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar. Muchas gracias de nuevo a la Universidad de Magdalena, por supuesto, a Juan, a Ivette y a Felipe. Gracias. Estoy pues dispuesto a hablar con quienes quieran de esto que he dicho. Profe, muchísimas gracias a usted por haberse conectado con nosotros, por habernos compartido con tanto detalle su presentación. E iniciamos la oportunidad para que ustedes que están conectados a través de las redes sociales empiecen a dejar sus preguntas a través del chat de Facebook de la Universidad del Magdalena. Tenemos una primera intervención por parte de Digna María Jaraba González. Dice: ¿cuál considera usted el aspecto más importante que veía nuestro Nobel en la literatura en Rabelais hasta el punto de considerarlo su predecesor? Hubo una palabra clave que no oí bien. ¿Me puede repetir la pregunta? Voy a repetir la pregunta. Dice: ¿cuál considera usted el aspecto más importante que veía nuestro Nobel de literatura en Rabelais hasta el punto de considerarlo su predecesor? Sí, sí. Yo diría, lo he mencionado en la conferencia, pero puedo ser un poco más explícito.
Yo diría que en, en, eh, en, eh, en la entrada de la abadía de Telén, que es un regalo hecho a un amigo que es un monje, Jean de Saint-Omer, hay una inscripción que dice, haz lo que quieras. Y a esa abadía son invitados eh, eh, todos los personajes, digamos, por fuera de la oficialidad. Allí pueden entrar los vagabundos, pueden entrar los bribones, pueden entrar los malhechores, pueden entrar los filósofos, pueden entrar los literatos, pueden entrar los artistas, pueden entrar los blasfemos, pero no pueden entrar ningún representante del Estado ni ningún representante del gobierno. En esa abadía, o la abadía pues está signada por este emblema que, como les digo, es haz lo que quieras. Todo el que entra a esta abadía puede hacer lo que quiera. A mí me parece que es una forma metafórica de Rabelais invitarnos a todos a actuar de acuerdo con la libertad que cada cual debe tener en el ejercicio de sus actos. Y yo creo que García Márquez se ha debido inspirar muchísimo en este emblema, en eh, en esta frase, haz lo que quieras, porque es a partir de allí que él puede escribir sus novelas haciendo lo que finalmente la gente ha terminado por llamar realismo mágico, y es creer que todo eso se puede hacer. Haz lo que quieras es subir al cielo envuelta en una sábana, es librar 32 guerras y perderlas todas, es hacer todo lo que hacen desproporcionados los personajes de García Márquez. Así que yo creo que esta es la razón principal por la cual uno podría llamar a Rabelais un predecesor de García Márquez. Muchísimas gracias. Precisamente la persona que hizo la pregunta nos contesta y nos dice, espectacular, gracias por tan maravilloso espacio. También nos comenta Dilia Mejía, estos espacios nos invitan a seguir analizando objetivamente la obra de nuestro Nobel. Solo agradecimientos. Excelente presentación, por ejemplo, nos dice Wilfrido David Villanueva. Y así las personas que se van conectando y compartiendo información, los invitamos a realizar el proceso de asistencia a esta jornada a través del enlace que le compartimos por medio del chat del Facebook Live. Claret Rodríguez nos dice, ¿cree usted que la cultura costeña influyó en la forma de escribir sus novelas? Sí, sin ninguna duda, ¿no? Hay pasajes en la obra de García Márquez que retoman una cierta oralidad de la cultura que uno podría llamar costeña o caribeña. Es decir, ahí no hay ninguna duda. García Márquez, claro, está inspirado en autores y él mismo tiene un estilo propio, pero las temáticas, la forma de hablar, la sensibilidad popular, el humor, el mamagallismo, en fin, todo eso impregna la obra de García Márquez y todo eso proviene obviamente, de su condición sociocultural. Tengamos también presente que García Márquez vivió de niño en la casa de su abuela, y en la casa de su abuela vivían indígenas guayú, familiares, había visitantes. Era una casa donde había mucha gente, tías, tíos, eh, y todo, pues toda era gente de la región, de la región de Aracataca. Él mismo fue vendedor de enciclopedias por La Guajira. Es decir, no hay ninguna duda que el mundo caribeño, referido específicamente al mundo de la costa atlántica, ha debido marcar la sensibilidad de García Márquez, que es una sensibilidad, eh, digamos, claramente expresada en el carácter popular de la obra. Lo que menciono allí es que en algún momento él reconoce que el bigote que se dejó estuvo inspirado en el bigote de Bienvenido Granda, pues eso dice muchísimas cosas, ¿no? O que la canción que más le gustaba era la Culebra de Benny Moré. Yo he escuchado varias veces La Culebra, ¿no? Y ese es la relación negra
de la cultura negra con el mundo caribeño, expresado a través de esta canción. Sí, sí, no hay ninguna duda. En todo caso, García Márquez no escribe como bogotano. García Márquez con su escritura lo que ha hecho es alejarse del influjo que en el mundo cultural y literato de Colombia, el influjo que ese mundo de la sabana cundinamarquesa, cundiboyacense, ha ejercido sobre tanta gente en este país pues, para pervertirla, diría yo, ¿no? El mensaje de García Márquez es un mensaje de libertad. No hay que escribir como nos han dicho que se debía escribir durante décadas y décadas. Hay que escribir como realmente, como se quiera. Haz lo que quieras. Excelente. Y precisamente a su aporte, la persona que nos hizo la pregunta nos comenta que agradece por esta posibilidad. Voy a confirmar porque acabo de revisar que nos había contestado. Claret Rodríguez dice, excelente, me parece magnífico su aporte. Estamos confirmando los detalles porque también nos reportan que el enlace de inscripción de asistencia no está funcionando. Ya estamos confirmando la forma de poderlo volver a compartir, así que estén muy atentos a la transmisión porque por este medio, por el chat, se va a enviar este enlace. Voy a confirmar una siguiente pregunta y esta es por parte de Yolanda Jimena Ramírez. ¿Qué cambios percibe usted en García Márquez en sus últimos años plasmados en la obra literaria? Pues, a ver, yo diría que lo último que él publicó fue Memorias de mis putas tristes, ¿no? Y a mí, en el fondo, me parece un poquito desafortunado que haya escrito esta obra, porque de alguna manera rompe con una tradición propia, digámoslo ahí, con una línea de continuidad estilística que él venía trabajando. Me parece que allí, de alguna manera, toma como un modelo muy visible la novela de Yasunari Kawabata, creo que se llama Las Bellas Durmientes. Digamos que la originalidad de la obra de García Márquez, que había estado muy presente en toda su obra, allí se revela como una especie de, yo no diría la palabra copia, es excesiva, pero creo que el modelo de Kawabata es demasiado evidente allí. Y nada, creo que en todas sus obras, yo he sido un mal lector de García Márquez, lo confieso, porque las últimas obras de él no las he leído con la atención con que he leído Cien años de soledad, El otoño del patriarca, inclusive Memorias de mis putas tristes. Entonces, no puedo, digamos, trazar una línea de continuidad que incluya El general en su laberinto, que incluya la novela de El amor en los tiempos del cólera. Pero lo que sí noto es lo que acabo de decir con respecto a la última obra de él. Eso, muy bien. Voy a confirmarles un dato, porque este tema es importante, sobre todo para las personas, los estudiantes de la Universidad de Magdalena, que deben confirmar su asistencia. El enlace ya está disponible y una prevención es que para lograr acceder a este enlace deben tenerlo vinculado con su correo institucional. Uno de los primeros pasos que nos pide es diligenciar nuestro correo institucional. Esta asistencia está dirigida a las personas que hacen parte de la Universidad de Magdalena en cada uno de los programas de licenciatura que participan en estas actividades. No es un tema para oficializar la asistencia a la jornada del público, la comunidad en general que se conecta, lo cual agradecemos su participación. Esto es un medio que se utiliza desde la Facultad de Ciencias de la Educación como una forma de validar su asistencia a esta actividad. Voy a confirmar otras interacciones. Estamos aquí conectándonos
desde la fanpage para estar atentos a sus comentarios y detalles, pero es importante aclarar el tema de la conexión o principalmente el tema de la inscripción a la asistencia en esta jornada. Seguimos por acá para estar atentos a sus comentarios. Nos agradecen por esta conferencia. Méndez Dioneris, muchas gracias por esta conferencia. García Márquez nos dejó muchísimo que aprender. Bendiciones. Yolanda Jimena, que fue la persona que hizo la pregunta anterior. Gracias por su respuesta, maestro. Magnífico espacio. Excelente. Gracias, Unimac. Muchas gracias, profesor. Solamente voy a hacer como un barrido general identificando alguna otra pregunta antes de irnos acercando a las conclusiones. La mención. Le parece muy conmovedora el motivo de a quien mencionaba al momento de hacer su presentación, ¿no? Con el fin de la inspiración de esta presentación. Gracias por la conferencia, agradecimientos. Tenemos una nueva pregunta. Luis Alfonso Mejía Herrera dice, ¿qué inspira a Gabriel García Márquez a escribir 100 años de soledad basados en el realismo mágico y con qué finalidad? Bueno, él ha reconocido siempre que lo inspiró, para utilizar esa palabra, a escribir 100 años de soledad fue las experiencias que él vivió en la casa de su abuela cuando era un niño, y que él entendió el sentido de todo lo que había vivido allí cuando él, siendo adolescente o no sé, tenía unos 20 años, era un joven en todo caso, su madre lo visitó para que lo acompañara a la casa de Aracataca. Entonces él volvió y al volver encontró, según lo que él dice, pues, encontró que la casa de Aracataca, que todo lo que allí había ocurrido y todo lo que había escuchado merecía ser contado bajo la perspectiva que él en su momento estableció. Y ese mundo que era fantasioso, para él se vuelve un mundo creíble. Y es por esa razón que él cuenta las cosas como si fueran comunes y corrientes, inspirado en todo lo que pasó allí, en esa casa. Por supuesto, hay que tener en cuenta también que su lectura lo han debido marcar también. A mí me llama mucho la atención que García Márquez prácticamente no menciona a Cervantes. Yo francamente no tengo memoria de que en alguno de sus artículos, siquiera ni los de prensa, él haya mencionado a Cervantes, cuando sin ninguna duda él lo ha debido leer también. Ese es un punto que a mí me interesa mucho. Pero pues lo que no me parece que abrigue ninguna duda es que García Márquez leyó muy bien a Rabelais, como acabo de decir, y que su fuente de inspiración es la obra de este escritor francés. Muy bien, tenemos una pregunta a través de la sala Zoom y nos dice, ¿por qué antes no se había estudiado esa relación de Gabriel García Márquez con Rabelais? Yo creo que Rabelais es un autor del cual se habla mucho, pero que se conoce realmente poco. Y yo he venido a entender recientemente la razón para que se conozca poco. Y los que lo conocen, desafortunadamente lo conocen relativamente mal. Lo digo sin ninguna presunción de nada. Porque yo intenté leer Rabelais en varias oportunidades en traducciones al español y yo abandonaba los libros. Hasta hace relativamente poco que yo accedí a una versión escrita en francés contemporáneo, que es una traslación, como lo llaman ellos, del francés del siglo XVI al francés del siglo XX. Y es una obra que tiene al mismo tiempo unas notas muy importantes que aclaran muy bien elementos de contexto de la época que de otra forma pues a un lector del siglo XX, siglo XXI le queda muy difícil conocer. Es decir, que esas versiones al español
estaban tomadas de unas eran traducciones hechas de un francés del siglo XVI, pero con una idea de lo que era traducción realmente risible, diría yo ahora, ¿no? Yo he comparado muchas traducciones al español y encuentro que hay traductores que escriben francamente lo que les ocurre. Entonces, una traducción mal hecha por un lado y por otro lado, una traducción muy literal del francés del siglo XVI hace que las versiones en español sean versiones ilegibles y que lleve a que un lector que se enfrenta a ellas, pues rápidamente abandone su lectura, ¿no? Fuera de eso, pues Rabelais es, aparte de ser desconocido por la dificultad que implica su lectura, fíjense que yo, uno de los propósitos que tengo es hacer como un censo de los nombres que él cita en su obra, y solo en el prólogo, en el primer capítulo de Gargantúa, nombra, esto lo quiero señalar para mostrar la dificultad de leer a Rabelais, nombra a Platón, a Sileno, a Baco, a Sócrates, a Galeno, a Pitágoras, a Homero, a Plutarco, a Heráclites, a Eustacio, a Policiano, a Ovidio, a Enio, a Horacio, a Demóstenes, a Aristóteles. Y entonces, claro, eso constituye una carga, digamos, cultural pesada, hay que decirlo abiertamente. Entonces, un lector común y corriente difícilmente puede acceder a estos libros de Rabelais en la medida en que están cargados de una información, digamos, demasiado especializada. Ahora, uno dice, bueno, pero entonces Rabelais escribía ¿para quién? Y escribía, como lo hemos tratado de decir allí, para los sectores populares de la Francia de entonces, porque era una forma de traer la cultura antigua al presente de Rabelais, porque él sostenía que era la única forma de entender realmente cómo se podía estar en el Renacimiento. El Renacimiento era un nacimiento de nuevo de la cultura antigua, que no podía pasar por la mediación de los teólogos y de los sectores religiosos y conservadores que dominaban Francia en aquel momento. Es decir, era una pelea cultural. Y esa pelea cultural se expresa en su literatura de esa manera. Es decir, haciendo alusiones burlescas, haciendo citas de autores falsificadas, haciendo genealogías que son burlas del Antiguo Testamento, como la genealogía de los gigantes, por ejemplo. Sí. Yo creo que el problema del conocimiento de Rabelais pasa por las traducciones y porque, bueno, yo por fortuna considero, lo digo humildemente, considero que tengo un buen nivel de francés, por lo menos para leer el de las versiones del siglo XX y no verme forzado a leer las traducciones al español. Maestro, con esta pregunta nos acercamos al espacio de conclusiones. Dice, ¿es Gabriel García Márquez tan corrosivo como Rabelais? Perdón, ¿es García Márquez tanto qué? Corrosivo, dice la pregunta. Corrosivo como Rabelais. Es corrosivo, pero es que la corrosividad, si se puede decir, de Rabelais era extrema. Es extraordinario. Por ejemplo, la retahíla que leí sobre la invención del limpiaculos es extraordinariamente agresiva, y el lenguaje que él utiliza no tiene cortapisas. Yo creo que García Márquez en eso se cuida mucho, ¿no? Él, en cierto momento en Gargantúa, Rabelais se dirige en el prólogo, el narrador se dirige a sus auditores, ¿sí? Los que lo están escuchando, y los trata de vergas de asnos. La forma más agresiva que García Márquez utiliza para hablar del pene es miembro.
Pero Rabelais utiliza una palabra violentísima, ¿no? Y así es con todo. Y cuando se dirige a la gente en el poder, los trata de una manera terrible, terrible, con un lenguaje crudo. García Márquez no tanto, ¿no? Pero yo, claro, reconozco que García Márquez es igualmente corrosivo, o es corrosivo. Lo que pasa es que lo de Rabelais es extraordinariamente extremo. Maestro, no quedan más que agradecimientos y nos sumamos a los mensajes que nos comparten a través de las redes sociales, indicando precisamente eso, un espacio de aprendizaje, un espacio para conocer mucho más de la obra de este par de autores tan importantes y de una manera precisa, como lo ha hecho usted en el transcurso de esta presentación. Advertimos para que desde el control técnico estén alerta porque ha llegado el momento de finalizar esta transmisión. Para ustedes que están conectados, pendientes, porque cada una de las actividades que desde la Universidad de Los Magdalena se ofrecen para ustedes se encontrarán disponibles a través de las redes sociales. Invitaciones, en este caso, desde la editorial Magdalena, la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección de Proyección Cultural por parte de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Estén pendientes a cada una de nuestras redes sociales, @BINUNMagdalena, para que no se pierdan detalles como este, que es el ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Terminamos por hoy en esta jornada y nos vemos en una próxima ocasión. Por favor, vamos a finalizar este en vivo.